Parashá 6, Toldot, Génesis 25, 19 al 28, 9. A lo largo de nuestra vida, las decisiones que tomemos serán las que nos muestren el camino a tomar y el impacto que provocan tanto en nosotros como en nuestra descendencia. El capítulo 26 de Génesis nos habla sobre esto, sobre un padre que caminó e instruyó en justicia y su bendición alcanzó las generaciones. Hubo hambre en la tierra, e Isaac fue a Abimelech en tierra de los filisteos, pero se le apareció el Eterno y le dijo que no descendiera a Egipto, sino que habite en la tierra que él le dijera. Vemos varias enseñanzas aquí. Uno, en medio de la desesperación o la necesidad, no debemos ir a cualquier lugar en busca de ayuda. 2. Debemos estar atentos a la instrucción del Padre. Prestemos atención a la palabra habitar. Podemos meditar en ella como la dirección precisa del Padre sobre en qué lugar físico debemos quedarnos o también en qué lugar espiritual debemos estar. Y es en su presencia, donde debemos morar permanentemente para encontrar ayuda y el oportuno socorro. Pero ambas decisiones deben honrar al Padre. Tengamos en cuenta que lo espiritual se manifiesta en lo físico, entonces como nos conduzcamos diariamente es testimonio de cómo lo hacemos espiritualmente y de cómo está nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Habita como forastero en esta tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando nos mantenemos en santidad, la mano del Padre estará en nuestro favor. Una vez que el Mesías habita en nosotros, nuestra vida se transforma y nuestra pasada manera de vivir ya no debe influenciarnos más. La obediencia trae abundancia y restauración. La fe en el Mesías se manifiesta en las obras. Si somos del Mesías, debemos andar como Él anduvo. Las obras no producen salvación, pero la salvación se muestra a través de nuestro andar. Versículo 4. Ahora bien, como ya vimos, el pacto se confirma por Isaac y luego por medio de Jacob y no de Esaú, y a través de Jacob a todas las naciones de la tierra. Aquí vemos que nosotros entramos en esa bendición. Su palabra confirma permanentemente la vigencia del juramento que el Eterno le hizo a Abraham. Notemos al final del pasaje que habla de simiente. Esto nos indica pertenencia, pero hay una sola manera de pertenecer al pueblo de Dios y es mediante la fe en el Mesías Yeshua. Versículo 5 habla de causa y efecto, por cuanto Ekeb como resultado, por cuanto Abraham oyó, recordemos que oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar nos indica que hemos atendido la voz que nos habla, pero oír implica que nosotros hemos atendido la voz para obedecer. Hemos hecho Shema, oído para obedecer, para ejecutar. Y aquí radica la diferencia en los resultados. Por cuanto Abraham hizo Shema como resultado de su emuná, su fe obediente, tanto él como todas las generaciones de la tierra serán benditas. La obediencia a su Torá o instrucción trae bendición. Para eso fue escrita. Si hemos hecho Shema, si hemos oído para obedecer, nuestro testimonio hablará por sí solo de que su presencia está conduciendo a nuestras vidas. El versículo 6 cuenta que Isaac habitó en Gerar y eso habla de tiempo transcurrido. Ese tiempo le permitió al pueblo conocerlo y el testimonio de Isaac produjo la bendición del rey. Isaac obedeció al Eterno, habitó donde le dijo, marcando diferencia y fue bendecido con protección y prosperidad al 100 por 1. Marcó diferencia en medio de la hambruna, siendo testimonio de Dios en medio de los filisteos. Este varón fue enriquecido, prosperado y engrandecido. Manifestó la gloria del Eterno por haber obedecido. Esta prosperidad produjo celo entre los filisteos, quienes habían cerrado los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre. El rey de los filisteos echó a Isaac de sus tierras, porque vio que lo sobrenatural regía la vida de Isaac.
La herencia reposaba sobre este varón, porque Isaac caminaba en el legado de su padre, tal como dice en el versículo 18. Isaac abrió los pozos de agua de los días de Abraham y los llamó por los nombres que su padre le había puesto. Al cerrar los filisteos estos pozos, en lugar de aprovecharlos, tiene connotaciones más profundas. Nos hablan de que los filisteos no querían tener nada que ver con Abraham ni con sus bendiciones. En los versículos 19 y 20 se presenta una situación que nos deja un mensaje claro. Los siervos de Isaac cavaron en un lecho seco, encontraron un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar contendieron con ellos reclamando la propiedad de esas aguas. Pero las aguas eran de Isaac, porque Isaac estaba caminando en la herencia de Abraham y los pastores querían arrebatarlas para luego taparlas y así detenerlas. El abrir otro pozo hizo que también riñeran sobre él y lo llamó Signa, que significa enemistad. Si meditamos más profundo, vemos que quien está en contra de la herencia de Abraham para su pueblo, y aquí entra el Mesías, se convierte en enemigo. Quien es enemigo de la herencia del pueblo de Dios es enemigo de Dios. Vemos acá dos grupos bien marcados, los filisteos que representan al enemigo y el pueblo de Dios. En el versículo 22 vemos que Isaac se aparta de allí y cava un pozo que llama Rehobot y significa lugar amplio o espacioso. Esto nos habla del reino donde muchas moradas han. Habla del Evangelio porque Isaac dice que allí fue prosperado y bendecido por el Eterno. Habla de herencia, habla de pacto. Isaac caminaba bajo el pacto de Abraham y le correspondía la herencia porque caminaba en obediencia al Eterno, tal como lo había hecho su padre. El versículo 24 habla de que Jehová se le parece a Isaac y confirma el pacto hecho de su padre. Para nosotros, ese pacto nos habla del Mesías que había de venir. El Eterno lo ha confirmado a lo largo de toda la Torá. El Mesías vino y ahora hay confirmación de que Él volverá. Todo se ha cumplido y todo se cumplirá tal cual el Padre habló. Isaac adoró al Eterno y esto nos habla de reciprocidad, de ida y vuelta. Es muy profundo lo que aquí se indica. Edificar un altar, plantar su tienda allí y abrir un pozo. Si meditamos, es una enseñanza para nosotros, porque vemos que Isaac no solo reconoció el Dios de su padre Abraham, sino que lo confirmó al plantar su tienda allí en ese lugar de adoración y confirmó su legado también, exaltó a su Dios y la bendición lo perseguía a causa de su obediencia. Los siguientes versículos muestran los alcances de la bendición de la obediencia, a pesar del rechazo de quienes nos rodean. Los enemigos buscan la paz con nosotros a causa de la presencia del Mesías en nuestras vidas. Los hijos de Dios somos bendecidos para bendecir y para dar testimonio de un Dios poderoso. Esaú eligió esposas que no eran del linaje de Abraham, según el versículo 34. Buscó satisfacer sus propios deseos en vez de obedecer a Dios. Esto produjo amargura en sus padres, Isaac y Rebeca. El capítulo 27 nos habla de que Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron. Aconteció un día que llamó a Esaú y le pidió que saliera a cazar y le preparara un guisado como a él le gustaba. Quería cumplir con la responsabilidad de bendecir a su hijo. Pero Rebeca, a quien el Eterno, recordemos que le había revelado la profecía de que el mayor serviría al menor, escuchó esto y le dijo a Jacob que trajera 2 cabritos para preparar el guisado para Jacob. Proféticamente, los 2 cabritos nos hablan de Yom Kippur, porque 2 buenos cabritos se preparan en esa fecha para expiación o para cubrir. Rebeca entendía que la bendición por derecho le correspondía a Jacob, porque Saúl se la había vendido. Ella preparó ese guisado, lo puso a Jacob las ropas mejores de Saúl y lo cubrió en sus manos y cuello con la piel de los cabritos. Proféticamente se presentó con una cobertura delante de su padre, y delante del padre es igual. Necesitamos expiación, estar cubiertos con la sangre del cordero para poder recibir la bendición de la primogenitura. Es necesario aclarar debidamente que el término suplantador para Jacob es errado.
porque Jacob fue un instrumento de Dios para continuar con el legado de Abraham e Isaac y las promesas de Dios sean cumplidas. Esto lo vemos en el versículo 20, cuando Jacob le respondió que Jehová hizo que encontrara la presa antes de tiempo, dando a entender que el Eterno estaba en el asunto. Luego de comer, Isaac lo bendijo a Jacob. Su bendición es profética, la promesa de que Jacob sería el primogénito y que Rebeca se, se hizo realidad en Isaac. El grano y el vino muestran el mosto como vino nuevo, ambos frutos de la tierra, lo cual significa dar gracias a Dios, darle alabanza y muestra a lo que Israel fue predestinado, a llevar a las naciones a adorar a Dios, y que malditos serían los que lo maldijeren, y benditos serían los que bendijeren a Israel. La bendición dada a Jacob fue voluntad de Dios, y le fue revelada primeramente a Rebeca, quien la hizo cumplir. Cuando Jacob salió, Esaú llegó, cocinó y llevó a su padre lo que había cocinado. Vemos aquí que quien quiere robar la primogenitura era Esaú, porque él era consciente que se le había vendido a Jacob y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Esaú era de mayor edad, pero Jacob era el primogénito, porque voluntariamente Esaú menospreció su derecho a la primogenitura. Por eso Esaú faltó a la verdad cuando dijo que su hermano se había apoderado de su bendición. No era así. Lo que Jacob hizo fue conforme a la profecía dada a Rebeca. Jacob significa perseguir un objetivo, obtener el resultado adecuado. La primogenitura y la bendición van de la mano. No es bajo nuestros términos como Esaú, sino bajo los términos y las condiciones de Dios como hizo Jacob. Esaú fue considerado perverso y profano, según Hebreos 12. La bendición sobre Esaú también es profética. La revelación de que el mayor serviría al menor se vuelve a confirmar aquí, pero cuando quisiera podría liberarse de ese yugo. Esto sucederá cuando en los últimos días Edom batallará contra Israel y querrá poner a las naciones en su contra. Esaú aborreció a Jacob y trajo maldición sobre sí, porque la bendición dada a Jacob, de que todos aquellos que bendijeren a Israel serían benditos, y los que maldijeren a Israel serían malditos, se confirmó en Esaú cuando aborreció a su hermano Jacob. El odio encegueció a Esaú y maquinaba en su corazón sobre la muerte de Jacob. Pero le fueron reveladas a Rebeca estas palabras. Dios se lo reveló. Recordemos que Él todo lo ve, todo lo escucha, aún lo más guardado de nuestro corazón. Jacob fue enviado con Labán su hermano. El capítulo 28 sienta las bases para las 12 tribus de Israel. Todo tiene implicancias proféticas. La bendición de Abraham llegó hasta Jacob. Isaac lo bendijo, enviándolo a la casa de Betuel para que tome esposa de los hijos de Labán y no de una mujer cananea, ya que estos adoraban a otros dioses y no al Eterno. Vemos en los siguientes versículos que la bendición de Abraham está sobre la cabeza de su descendencia. La bendición del Shaddai fructifica y multiplica. Por lo tanto, según la parte final del versículo 3, la bendición nos alcanza a través del Mesías. Esta promesa fue confirmada a ojos naturales. Esaú vio como Isaac bendijo a Jacob y fue Ismael a tomar mujer para sí. Del versículo 11 en adelante, narra el sueño que tuvo Jacob, una escalera apoyada en la tierra, a su extremo llegaba al cielo y los ángeles subían y bajaban. Luego el Padre le había confirmado la promesa dada y Jacob estaba en el corazón de Israel cuando le fue confirmada esta promesa. Ahora bien, Jacob puso la piedra que usó como señal y la ungió y dijo que sería casa de Dios.
Esto habla de la roca perfecta, Yeshua, la entrada, la puerta al cielo. Una y otra vez se confirma la promesa de Abraham. Una y otra vez se confía al Mesías como el camino, la puerta de entrada del reino. Una y otra vez se confirma la importancia del linaje. Una y otra vez vemos la importancia de tomar decisiones basadas en su Torah y de vivir una vida conforme a ella. Una y otra vez se confirma la importancia de la adoración. Una y otra vez se confirma la fidelidad y el amor perpetuo del Eterno por su pueblo. La teoría del reemplazo es errónea. Dios nos confirma generación tras generación como pueblo suyo y que el pacto con Abraham siguió en Isaac y luego con Jacob y luego con el Mesías a todas las generaciones. La bendición de Abraham está sobre nuestras cabezas, se cumple a través del sacrificio del Mesías en el madero para nosotros y nuestras generaciones, haciéndonos voceros de su reino, herederos, luz y sal para las naciones, en medio de una generación maligna y perversa. Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Bendiciones.